En el mensaje que envié hablaba de qué tienen en común Falcao García y Claudia López, alcaldesa de Bogotá, con nuestra salud mental. Y podría haber citado a otras personas, podría haber citado otras figuras públicas como Álvaro Uribe Vélez o Gustavo Petro o, bueno, cualquier otra cantidad de figuras, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Podría haber citado otras personas, porque ahorita en estos momentos del COVID hay cualquier cantidad de cosas que han resurgido, que se han vuelto más relevantes. De alguna manera, los llamados influencers y los challenge pues han perdido su vigencia y de alguna manera el COVID parece regresarnos a lo fundamental. Y nos guste o no, la política en este momento, nuestros representantes son los que están determinando gran parte de cómo se mueve la realidad en la que estamos. Hola, Vega, ¿cómo estás? Por ahí me están saludando. Pues bien, para hablar de qué tiene que ver Falcao García y Claudia López, para restringir el ejemplo a la pregunta con la que lancé el video, vamos a hablar, o quiero hablarles de algo que se llama el ideal o la idealización. Desde el psicoanálisis, la idealización. Cuando hablamos de idealizar, podemos pensar en cuando se sobreestima o se sobrevalora a una persona. Ejemplo, cuando recién nos estamos enamorando de alguien, recién empezamos a salir con alguien en etapa de noviazgo, conociendo, y nos parece que esa persona es la persona ideal, correcto. La cultura nos dice, ay, es que es la persona ideal, es la persona para mí, es mi media naranja. Después en otro video podemos hablar de por qué las medias naranjas no existen, pero, ay, sí, es la persona ideal. Pues bien, los ideales tienen un problema, y es que si tú cambias la letra D de ideal y le pones una doble R, le pones el irreal, ese es el asunto. Los ideales como tal son irreales, no son reales. ¿Por qué? Porque precisamente estamos viendo a la persona en un ámbito de perfección que es imposible que tenga. Cuando los padres peleamos o tenemos una diferencia con nuestros hijos, o cuando en pareja tenemos una discusión, el problema suele ser ese justamente, que nuestro hijo, por ejemplo, está alejándose del ideal que teníamos para él. Entonces, si nuestro ideal en nuestra imaginación es que nuestro hijo siempre iba a ser el mejor, siempre iba a ser excelente en sus estudios, pues cuando llegue con calificaciones bajas, eso nos va a enojar porque él se está saliendo o no está cumpliendo con el ideal. En las terapias de pareja uno ve mucho la esposa o el esposo que dice, es que cuando yo me imaginaba casado, yo me imaginaba que mi esposa iba a ser una mujer así, así, no como ella que está haciendo esto de esta manera, y viceversa. Ella puede decir, pero es que yo me imaginaba que mi esposo iba a ser un hombre que esto y esto. ¿Qué es lo que está peleando? No está peleando con su esposo, no está peleando con su esposa, cree que lo está haciendo, pero en realidad está peleando o está discutiendo con su propio ideal. Estamos discutiendo con nuestro propio ideal. ¿Qué tiene que ver Falcao García y Claudia López? Pues bueno, esta semana la gran noticia en Colombia fue que la alcaldesa de Bogotá salió a mercar, pero salió a mercar con su compañera sentimental, con su esposa, de acuerdo a la ley, con su esposa, salió a mercar y violó la cuarentena, violó una de las normas de la cuarentena, una norma que por supuesto está establecida también por ella misma como alcaldesa, y eso inmediatamente para muchas personas se convirtió en algo tremendamente serio. Y yo no voy a discutir esa parte, es decir, es evidente que es algo serio, es algo por lo que, según bien las noticias, la alcaldesa también se disculpó públicamente, reconoció su error, pero ¿cuál es el asunto? El asunto está en que nosotros debemos, como seres humanos, es natural que tengamos lo que se llama un modelo a seguir.
Un modelo a seguir es cuando yo, por ejemplo, miro a un profesor, miro a un profesional y veo ciertas cualidades en esa persona que quiero yo imitar. Ahí yo tengo un modelo a seguir. El problema es cuando elaboramos lo que se llama un ideal o idealizamos a alguien, y en política personas como Álvaro Uribe, como Gustavo Petro, como Claudia López, como Jorge Iván Ospina, han sido personas que han sido, por muchos, a la luz de lo que vemos socialmente, han sido idealizadas. Ejemplo, cuando la primera dama de la nación hizo una fiesta para su hija, entonces usó un avión presidencial para unas funciones relacionadas con la fiesta de su hija. Inmediatamente quienes son opositores de la presidencia actual dijeron: eso es el colmo, eso no se debe, eso no está permitido, y satanizamos, es decir, lo opuesto a idealizar sería como satanizar a esta persona por eso que hizo. Quienes defienden, es decir, quienes tienen idealizado a la figura del actual presidente y su familia, dijeron inmediatamente: no, hay que entender, es una familia de todas maneras, están en una posición difícil, tienen todo el derecho, ni modo que se estén 4 años encerrados en la casa de Nariño. Es decir, cuando hay el ideal, a esa persona se le defiende a toda costa. No importa de qué se le acuse, no importa las fallas que cometa, todo se le va a justificar. Pero en el otro lado del espejo, cuando se ataca o cuando comete un error la contraparte de mi ideal, a esa persona yo le voy a caer con todo el malestar, con toda la culpabilidad, porque ¿por qué no deja que el otro trabaje? Entonces a este acá lo tengo canonizado, al de acá lo tengo satanizado, excomulgado. Entonces, en la alcaldesa Claudia López tenemos es un ejemplo de cómo a alguien que se le colocó en un ideal por muchas personas, en este momento puede estar bajo una figura como de: oh, no puede ser que haya fallado. ¿Por qué yo menciono a Falcao García? Porque en 2013 me llamó mucho la atención, yo recuerdo mucho esa época porque me metí a Facebook y empecé a mirar noticias y empecé a ver cosas en Facebook. En ese tiempo Facebook no cargaba tanto noticias, la gente publicaba cualquier cosa. Hoy en día sí, uno ve mucha noticia, mucho meme de noticias. Y ocurrió algo, y es que empecé a encontrarme un montón de gente que decía: Falcao me decepcionó, Falcao se cayó de mi pedestal, se cayó del pedestal en el que lo tenía. Y yo decía: ¿cuál pedestal? ¿Y por qué Falcao? ¿Qué le pasó a Falcao? ¿Hizo un autogol o renegó de la patria? ¿Qué hizo Falcao García? Pues resulta que Falcao García había ido a una corrida de toros. A una corrida de toros. Falcao García fue una corrida de toros. Y entonces yo me preguntaba: ¿y cuál es el problema con que Falcao García haya una corrida de toros? Pues obviamente todos los comentarios tenían que ver con que cómo Falcao García, cómo que tú eres mi héroe, cómo que tú eres mi ídolo, cómo que tú eres ese modelo que yo tengo, cómo apruebas la matanza de los animales, cómo apruebas la tortura de la plaza de toros. Y está bien, es decir, si uno no aprueba las corridas de toros, yo soy uno que digo: no me gustan las corridas de toros. ¿Qué tiene que ver que Falcao García? ¿Cuál es la decepción con Falcao García? Falcao García es un futbolista, no es un ambientalista siendo incoherente con su credo. No es un defensor de los animales siendo incoherente con su credo personal. Es un futbolista que en esa ocasión por lo menos mostró un rasgo que no se conocía de él. Pero ¿a quiénes decepcionó? No a quienes lo tenían como un modelo a seguir, sino a quienes lo tenían idealizado. Cuando tenemos ideales, colocamos sobre la otra persona una carga o un peso que no le corresponde a nadie. Colocamos sobre la otra persona que llene unas expectativas imposibles de llenar, que alcance un nivel de perfección que no es posible permanecer en él, que no es posible tenerlo. ¿Cuál fue el gran escándalo con la alcaldesa de Bogotá? Que para muchos inmediatamente fue como: wow, cómo nos dio de mal ejemplo.
Ahora, ¿cuál fue el efecto que esto produjo? Produjo un efecto, y es que al parecer, según otras notas que vi, al día siguiente muchas personas dijeron, pues vamos a salir de A2 a mercar, vamos a salir de A2. ¿Por qué? Porque si la alcaldesa lo hizo, entonces yo también lo hago. Es decir, pasamos a la parte donde justificamos nuestras propias acciones en el ídolo, ya no en el ideal, sino en el ídolo. Si mi ídolo es capaz de ser incoherente, entonces yo también tengo derecho a ser incoherente. Si mi ídolo es capaz de enojarse y golpear a alguien, entonces yo también me doy el derecho a golpear a ese alguien. Lo interesante es que cuando hablamos en Colombia de estos ídolos o de estas idealizaciones, pocas veces se habla de imitarlos en lo positivo. Es decir, en Colombia tenemos esta gran lucha contra la corrupción. Tenemos esta gran lucha donde reclamamos que el político resuelva la situación. Y eso tiene mucho que ver con la idealización, porque en la idealización tendemos a desear que esa persona resuelva el problema. En las parejas, por ejemplo, uno ve la idealización en cosas como esta. Una mujer, por ejemplo, puede decir, yo me sueño casándome con un hombre trabajador. Eso muchas veces suele significar que esa mujer que lo afirma no es una mujer trabajadora o no desea ser esa mujer trabajadora y por lo tanto quiere colocar sobre su pareja el rol de ser quien trabaje desde muy temprano hasta muy tarde y sostenga todo y mantenga todas las cuestiones de la casa. El hombre quizá en el ejemplo de lo que convencionalmente tendemos como hogar va a decir, yo me sueño con una mujer hacendosa. Y entonces él va a decir a través de quiero que una mujer sea hacendosa, lo que él está diciendo es yo no pienso ser hacendoso, yo no pienso hacer oficios, yo no pienso mover un dedo cuando esté en la casa. Vemos entonces que en el ideal lo que estamos haciendo normalmente es colocar en un otro lo que no estamos dispuestos a asumir en nosotros mismos. Lo que yo mismo no quiero hacer, que lo haga el que cumple con mi ideal. Pero como les dije al principio, ¿cuál es el problema? El ideal no se cumple. El ideal es irreal. ¿Cuál sería la fórmula realmente? Es cuando en pareja tú logras encontrar que si tú dices, yo quiero un hombre trabajador, es porque también ese hombre asuma en ti una persona trabajadora. Que trabajen en distintas formas, seguramente, pero qué importante cuando ambos son trabajadores y caminan en la misma dirección. Cuando no es que yo quiero una mujer hacendosa o un hombre hacendoso, ¿por qué? Porque es que yo también soy hacendoso y quiero a alguien con quien podamos limpiar juntos, construir juntos, levantar juntos las cosas. El gran problema que tenemos es que idealizamos para no hacernos responsables, sino que idealizamos para relegar, para colocar sobre el otro la responsabilidad que nosotros no estamos asumiendo en nosotros mismos, precisamente. En nosotros mismos. Por eso es más fácil decir, por ejemplo, el país está como está porque el político no me cumplió, porque yo voté por él, pero después de que ganó la elección no volvió a no volvió a mirar al barrio donde había ido a hacer campaña. Es que el presidente no cumplió sus promesas, es que el alcalde no cumplió sus promesas, es que el concejal no cumplió sus promesas. Pero, ¿qué pasa con el pueblo cuando la alcaldesa incumplió y al día siguiente personas de ese mismo pueblo usaron eso como justificación para incumplir? Lo que estamos mostrando es que la principal figura de incoherencia somos cada uno de nosotros. Porque a quien es consciente de sus fallas, quien es consciente de su falta, quien es consciente de sus necesidades, no necesita de un otro ideal, no necesita de un otro que le muestre ese ejemplo.
se estructura a sí mismo y se determina, estamos en cuarentena, el alcalde o el presidente haga o no haga, yo seguiré haciendo lo correcto. Porque no se trata del ideal, se trata de para quién yo estoy siendo lo mejor de mí. No le relego al otro, no delego sobre el otro la responsabilidad, sino que me apropio de ella. Los ojos no los pongo en un humano, los ojos no los pongo en un otro que evidentemente siempre fallará, porque siempre como seres humanos fallaremos, sino que inmediatamente tomamos esa responsabilidad. Lo maravilloso de esto es ver cómo en las redes han circulado esta semana cantidad de críticas, tal alcalde no le funcionan las medidas, a tal alcalde no le funciona el toque de queda, la gente sigue saliendo en desorden a la calle, tal alcalde saque el ejército, saque la policía, regule la gente, las medidas no le están funcionando. Y el problema no es la medida. Analíticamente, el problema es que somos personas que buscamos la coherencia en otros cuando nosotros somos incoherentes. Cuando buscamos la verdad y la honestidad en otro, pero nosotros mismos estamos engañando. Cuando básicamente el ejemplo más fundamental que me puede venir a la mente en este momento es el político roba, los políticos roban, pero yo soborno al guarda de tránsito. ¿Dónde está la coherencia? No, pero es que si yo sé que la plata se la van a robar, igual yo también simplemente es como mi pedacito. Perfecto. Bienvenido al mundo de los incoherentes. Así que cuando se trata de idealizar, cuando se trata de poner esos ideales, cuando se trata de poner esos ídolos, démonos cuenta que lo que estamos haciendo es huir de la responsabilidad, huir de la realidad. ¿Qué es lo opuesto al ideal? La realidad. ¿Quieres ahorrarte problemas en tu matrimonio? Deja de pensar en tu esposo o en tu esposa como el ideal que tenías y empieza a asumir, este es mi esposo, esta es mi esposa, así es. Y es la realidad y este soy yo y vamos a construirnos mutuamente para sacar lo mejor de nosotros mismos. Esta es mi casa, estos son mis hijos, voy a construir lo mejor que se pueda con ellos. Estos son mis vecinos, voy a construir lo mejor que pueda con ellos. Esto, pero deja el ideal, deja de buscar ideales donde no hay. Deja de buscar la perfección en otros cuando en ti mismo no estás teniendo esa coherencia. Idealizar es útil en la infancia. Idealizar se convierte en un verdadero conflicto pasada la adolescencia. Pasada la adolescencia es un grave problema. Y tener una Colombia que hoy esté tan dividida, en la que si tú dices no me gusta este candidato, entonces es porque eres del otro extremo, es que no me gusta este, es porque eres de ese extremo, refleja una cultura de idealismos, refleja una cultura de ídolos. Las buenas ideas son buenas ideas independiente de quién las diga. Son buenas ideas. Y cuando estamos en estos extremos, estamos mostrando una cultura donde hemos idealizado, donde hemos hecho ídolos y reflejamos ser una cultura donde cada uno de nosotros no está asumiendo su propia responsabilidad. De eso se trata. Personas excelentes harán una sociedad excelente, pero personas que delegan en otros definitivamente no podremos levantar una mejor sociedad. No se trata de las normas de la cuarentena, se trata de que tú cumplas tu cuarentena. No se trata de si el ejército o la policía, se trata de si no necesitamos de ellos para hacer lo que nos corresponde por nuestro bien y el de nuestra familia. Así que muy bien, cualquier inquietud, por favor, siempre comuníquense. Tengo los canales de chat abierto, el WhatsApp abierto. Encantado de escucharles, encantado de que me manden notas, encantado de que me manden mensajes de cualquier tema que quieran que trate. Pues hoy fue idealización. Idealización en una cultura que necesita realidad. Saludos a Cristian, a Elizabeth,
Y Vega, otra vez por acá, hombre. Espero que todo esté marchando mejor. Que estén muy bien. Hasta luego.